Bienvenidos al auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, fundación que está este año de 10º aniversario. Agradecemos la paciencia que han tenido hasta el momento de iniciar esta actividad y les anunciamos que con nosotros va a estar el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, y se incorporará en cualquier momento. Nos pidió que comenzáramos y que él se incorporaba. Bueno, tercera y última jornada del coloquio MSESEG, Pensamiento y Obra. Comenzamos el pasado lunes, día 7, continuamos ayer. Y en el día de hoy, siempre contando con la moderación de la doctora Delia Blanco, vamos a proceder con un doble programa. El primero de ellos será la conferencia que va a dictar el profesor Jean-Claude William, titulada Fundamentos del Pensamiento Político de MSESEG. A continuación habrá las lecturas que han estado celebrando estos días y habrá un pequeño debate o la oportunidad de preguntas y respuestas y comentarios sobre lo que nos exponga en esta tarde de hoy el doctor profesor Jean-Claude William. Y la segunda parte, lo que vamos a proceder es a ver un documental de Essam Palsi titulado MSESEG, la fuerza de mirar mañana. Al final de dicho documental también procederemos con un pequeño turno de preguntas, respuestas y algún comentario que quieran hacer para proceder con las conclusiones de estas 3 jornadas de coloquio que correrán a cuenta de la doctora Delia Blanco. Con respecto al profesor Jean-Claude William, les puedo decir que actúa como tal en Ciencias Políticas en la Universidad de las Antillas y de Guyana. Fue también abogado en la abogacía de Fort-de-France, en la isla de Martinica. Sus especialidades universitarias son la historia de las ideas políticas, la vida política francesa, la historia política y social del Caribe insular y de América Latina y sus regímenes políticos y las sociedades esclavistas y post-esclavistas en las Antillas francófonas. Fue presidente de la Universidad de Antillas y de Guyana entre 1994 y 1999 y dirigió también su escuela doctoral. A nivel cultural, el profesor Jean-Claude William ha desarrollado o desarrolla diversas actividades, entre otras la vicepresidencia del Consejo de Cultura, de la Educación y del Medio Ambiente de la región de Martinica. Es autor de diversas publicaciones y comunicaciones en ciencias políticas y particularmente sobre MSESEG, las Antillas criollo-francófonas y la esclavitud. Les voy a dejar sin más con el profesor Jean-Claude William, quien, como les decía antes, nos dictará la conferencia Fundamentos del Pensamiento Político de MSESEG, y también les dejo en manos de la doctora Delia Blanco, quien será quien modere el proceso de preguntas, respuestas y comentarios. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, yo quisiera antes saludar a la iniciativa de Funglode, que escogió que decidió consagrar un coloquio al pensamiento y a la obra de MSESEG. Y haciendo esto, yo quisiera insistir sobre la implicación personal de la señora Delia Blanco, que ha tenido un papel importantísimo en el gran éxito de este Congreso. La señora Blanco, que hace 2 días nos regaló una exposición vivante y sabia, pero sé que esto no puede tener éxito sin un equipo. Creo también que hay que agradecer los del equipo que yo he tenido la oportunidad de conocer. Primero, Claire, quien nos ha asistido desde hace varias semanas. Yo quisiera
agradecer también los dos intérpretes, Melania Jens y Alcira Minaya. Y claro está, no hay que olvidar los dos talentosos comediantes, Orestes Amador y Wilson Antonio. Damas y caballeros, a veces buscamos a distinguir en Césaire el poeta del escritor, el hombre de cultura por una parte, y por otra el hombre político. El hombre de cultura, considerado por todos excepcional, tan excepcional que el presidente francés Nicolas Sarkozy pensó que era necesario transferir sus restos al Panteón Nacional francés para consagrarlo como gran francés, gran intelectual francés. Y el hombre político más modesto, a veces mediocre dicen algunos. Oí decir a alguien que César no era hombre político. Creo evidentemente que hay que hacer justicia a estas acusaciones. Y para hacerlo voy a tomar como referencia a alguien que cito poco. Es el primer ministro francés, François Fillon. François Fillon, que dice que en Césaire el artista y el elegido hablaban la misma lengua. Y no hay, por consecuencia, posibilidad de distinguir la obra poética, la obra literaria de la acción política, porque participa del mismo proyecto, el proyecto de Césaire, que es el proyecto de la emancipación. Vamos a retomar esto. Pero uno de los reproches esenciales que se hace a menudo a Césaire es que habría fracasado en el papel que el Martinique habría tenido en la historia en 1945, cuando fue uno de los promotores de la ley de la departamentalización. Y sus detractores dicen que debería haber sido, por el contrario, el impulsor de la independencia. Tal tesis es penosa porque traduce el poco conocimiento, el desconocimiento total de la trayectoria de estos países, en particular Martinica y Guadalupe. Son países tan particulares que hay que considerar que son atípicos, que son fuera de norma. Por el contrario, los países de África negra que no tienen pasado precolonial, que no tienen, como decía Glissant, a un país, una base cultural, no sin lengua, sin cultura, sin costumbre, sin sociedad organizada. Estos países nacen del genocidio inicial y se desarrollan en la plantación con la esclavitud. Estas sociedades entonces nacen y se desarrollan en la colonización, son el fruto de la colonización. Y por consecuencia se va a desarrollar la ideología de la asimilación que consiste para la clase intermediaria que va a aparecer luego y que por comodidad el mulatro, no son solamente los mulatos, pero la clase intermediaria va a vehicular con en la anuencia de Francia la ideología de la asimilación, y los mulatos van a llevar consigo, van a arrastrar el negro. Y entonces, desde la segunda parte del siglo XIX, vamos a tener un consenso en torno a la idea de la asimilación. Todos van a participar en esto.
habrán muchas proposiciones de leyes emanantes de hombres políticos de Martinica y de Guadalupe para pedir que se les retire la consecuencia jurídica de la asimilación, es decir, que se haga de forma que estos dos territorios, Martinica y Guadalupe, sean departamentos franceses. Y cuando Césaire cuando Césaire aparece en la escena política, va a encontrarse en este contexto. ¿En qué momento aparece Césaire? Justo después de la guerra. Recordamos antes de ayer, que llega en Martinica en el 1939 y que participa activamente en la publicación de una revista que se llama Trópico. Escribió el cuaderno del retorno al país natal y luego, y sobre todo, cuando aparece realmente en la escena pública, cuando es conocido por el gran público, viene de pasar cuatro meses en Haití. Yo digo a veces que es justamente esta estadía en Haití que va a hacer nacer su carrera política. Hasta ese momento él no es conocido más que de un pequeño grupo de intelectuales y de sus alumnos del Liceo de Chercheurs. Cuando regresa de Haití, los comunistas martiniqueños, que en ese momento tenían mucho poder, reivindicaban mucho la asimilación. Los comunistas martiniqueños comprenden que ya resolvieron su problema. Su problema es que tienen la masa con ellos, tienen la ideología para ellos y no tienen líder. Entonces, escogen Césaire como líder. Y van a organizar en Fort-de-France, en un establecimiento que no está hecho para las regiones políticas, es en una pista de baile, pero en el set tango, se llama así una sala de baile, se encuentra con el pueblo y habla. Encuentra las masas populares, les habla de su estadía en Haití. No estoy seguro que la mitad haya entendido lo que él dijo. Los martiniqueños tenían su líder, justamente alguien que los reconciliaba con ellos mismos, un negro, que como lo dijo Breton, hablaba un francés mejor que cualquier blanco, porque justamente había entre ellos, entre los negros, y hablo en República Dominicana, yo sé que esto evoca cosas para ustedes. Hubo también ese complejo del negro con relación al mulato. Y Césaire va a encontrarse en ese contexto. La idea central es que es necesario que a partir de ese momento haya una ley que haga de la Martinica y de Guadalupe, y se agregará otras viejas colonias francesas, Guyana y Reunión, para que estas sean departamentos franceses. Es cierto que va a tener Señor presidente, le presento mis respetos a nombre de mis colegas y el mío propio, y le quisiera decir a todos que somos muy sensibles por el honor que nos hizo estando con nosotros esta noche. Y quizás podemos ver en este gesto el deseo suyo de que la República Dominicana esté mejor insertada en la francofonía, y quizás la invitación para nosotros, martiniqueños y guadalupeños en particular, para inscribirnos más en nuestra área cultural natural que es el Caribe. Muchísimas gracias por su presencia.
Yo decía entonces que cuando Césaire es elegido diputado, va a contribuir a hacer votar en la Asamblea Nacional la ley que va a instituir Martinica y las otras viejas colonias en departamentos. Pero desde el principio tiene una posición que es una posición diferente a la de los demás. Insiste en el hecho en que la asimilación es una burla, es irrealizable, que no podemos asimilar. El agua y el aceite son sociedades muy diferentes para que una pueda asimilar otra, lo dice claramente. Por ejemplo, no estamos ni en Bretaña ni en la Provence. No podemos hacer nada cuando la geografía está en contra de nosotros. Es muy curioso, pero en la época no se podía hacer de otra forma, sino jugar el papel de la asimilación, y tiene como objetivo desde el principio la emancipación, pero entendió bien que no podía lograrlo en un solo movimiento, que tenía que actuar de manera progresiva y quizás más aún, porque no puede salvar el obstáculo de un solo paso y que era necesario entonces contornearlo. Es lo que yo llamo el detorno. Por consecuencia, recurre a un desvío para mejor alcanzar su objetivo. Y haciendo ese desvío, va a lograr aparecer, a medida que la nueva ley se aplica, las contradicciones que ella entraña. Porque finalmente los martiniqueños y los guadalupeños estaban tan apegados a la departamentalización, porque era sinónimo de igualdad en cuanto a las leyes sociales. No olvidemos que salimos de la guerra y que en nuestros dos países, que son países rurales, países de campo, reinaba, y permítanme decirle, reinaba una miseria negra. Y es evidentemente el fundamento de la reivindicación, la igualdad. Nos damos cuenta que esta igualdad toma mucho tiempo para instalarse. Y es el fracaso de la departamentalización que va a empezar a hacer nacer la idea de nación. El sentimiento nacional, dice Césaire, debe ser buscado en el hecho de que los martiniqueños y los guadalupeños tienen el sentimiento de haber sido engañados con la ley de departamentalización. No estoy seguro que sea de él, pero es una fórmula que les voy a leer. Queríamos ser departamentos totalmente, somos departamentos enteramente aparte. Y va entonces a mostrar contradicciones. Y entonces llega en 1956, 10 años después de la votación de la ley. Para él, para muchos de sus amigos, el fracaso de la departamentalización es claro, la situación ha cambiado. El sistema colonial sigue aplicándose a pesar de algunos progresos, es cierto. Piensa entonces que el momento de cambiar de estrategia para alcanzar el objetivo, su objetivo, y que, repito, es la emancipación, que el momento de cambiar de estrategia había llegado. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? Decide dejar el Partido Comunista Francés, haciendo pública su famosa carta al Mauricio Torres, que era el secretario general en ese momento del Partido Comunista Francés. Mi colega, el profesor Roger Tunson, habló brillantemente antes de ayer e insistió en el hecho de, su intervención, en la crítica radical de
que hace Césaire al régimen staliniano. Hay que decir, entre paréntesis, que Césaire se dio cuenta. Su carta a Torres es publicada una semana antes. Pero en esta carta él no se contenta con condenar el estalinismo. Además, se pregunta sobre las relaciones de Martinica. Habla de Martinica esencialmente, pero está claro que incluye la Guadalupe, su relación con el poder francés, y además cuestiona el comportamiento de los comunistas franceses con relación a Martinica y a Guadalupe. Y desarrolla este tema primero en su carta a Mauricio Torres, y además lo hace unas semanas después en Martinica mismo, porque su dimisión del Partido Comunista confundió un poco al martiniqueño. El Partido Comunista, sus amigos del partido consideran que es un traidor. Es en la época staliniana la idea de que desde que se cuestionaba, se consideraba como traidor, como vendido a la CIA, y no se le escatimaba ninguna injuria. Entonces trata de tener en un gran espacio de Fort de Francia que se llama La Sabana un discurso llamado el discurso de la Sabana. Y aquí, en este discurso, ya no habla de Stalin. Eso no le importa. Lo que le interesa en ese momento es explicar al martiniqueño que es el momento para definir una vía martiniqueña, un camino martiniqueño que lleve a la emancipación. Este es su objetivo, la vía martiniqueña, el camino martiniqueño. Y habiendo dimisionado del Partido Comunista, no tiene estructura política y decide entonces de constituir una. Y para esto, él dimisiona en 56 y constituye en marzo del 58 su propio partido, el Partido Progresista Martiniqueño. Tenemos que decir que al principio tiene una ideología un poquito incierta y que la ambigüedad es clara. En un primer momento, porque Césaire dimisiona del Partido Comunista, muchos piensan que rompió definitivamente con sus ideas de progreso y se acercan de él. Entonces, al principio, está rodeado de un cierto número de aventureros políticos, de arribistas, y será necesario un cierto tiempo para poner orden en su partido, y gracias sobre todo al que fue durante años su muy fiel, que es Cadí Dorsier. Y a partir de ese momento la doctrina del partido va a afirmarse. Pero estemos claros, no se va a afirmar de manera lineal. Habrá idas y venidas, habrá avances y retrocesos. La noción misma de autonomía no va a aparecer espontáneamente. Vamos a avanzar poco a poco, vamos a hablar de autonomía de gestión. Al principio hablaremos de descentralización antes de ponernos de acuerdo sobre la noción de autonomía. Sí. Pero esta noción de autonomía causa problema. Y causa problema porque realmente en boca de Césaire y el conjunto de sus enemigos políticos, la autonomía tiene dos concepciones que no son compatibles completamente. En un congreso se define la línea del político, no hay ambigüedad. La autonomía, estamos al principio de los años 60,
70, es decir, que la independencia de los países africanos ya tienen 10 años. La mayor parte de los estados del Caribe son independientes o van a hacerlo, y creemos mucho al Estado-Nación en ese momento. Ese es el modelo, el Estado-Nación. Desde que hay una nación debe haber un Estado. El Partido Progresista Martiniqueño afirma que Martinica es una nación, y entonces, cuando Césaire y sus amigos en su Congreso hablan de autonomía para la nación martiniqueña, está claro que se sitúan en la problemática de la soberanía y la independencia al final. Pero el Césaire mismo y el PPM dan a la autonomía otro contenido. Y evidentemente no hay que olvidar que Césaire es un electo. Debe hacerle frente al sufragio popular. Y un sufragio popular y a una población que es muy rechaza la autonomía, porque cree en la independencia, ve todos los inconvenientes de la departamentalización, pero también ve las ventajas y los beneficios. Y a pesar de las dificultades, la igualdad social, a medida que se avanza, casi fue lograda. Un progreso real fue logrado en el campo de las infraestructuras, de la salud, de las escuelas. Y esto no hay que quitarle importancia. La autonomía entonces, la independencia después, menos. Sería la miseria entonces. Y los martiniqueños entonces no son favorables. Y Césaire y sus amigos entonces estarán obligados a suavizar su idea de autonomía. Y esta aparece ya no como el medio para alcanzar un desvío de nuevo hacia la independencia, sino la autonomía aparece en ese momento como una posibilidad para mejorar la situación de los martiniqueños, con un eslogan: todo lo que está adquirido, seguirá haciéndolo. Todo lo que falta será agregado. La mantequilla y el dinero de la mantequilla, para hablar claro. Esta es la dificultad entonces a la que Césaire y sus partidarios se enfrentan. Pero no ha perdido su objetivo de emancipación individual y emancipación política. Y en este momento, en este punto de mi disertación, permítanme que yo haga me entregue a una audacia intelectual que consistiría en hacer la hipótesis de que hay una afiliación entre la negritud y la emancipación. Y es nuestra noche, esperando a mi amigo Roger Thomson. Anoche nos explicaba Thomson anoche que la negritud, una vez desembarazada de su ganga racial, de sus oripos raciales, una vez que uno ha evacuado la cuestión racial, ya que el fondo de la negritud no es racial, nos explicaba Thomson que el fondo de la negritud en realidad es afirmar la dignidad del hombre. La negritud se inscribe como consecuencia en el campo de la libertad. Y si la negritud se inscribe en el campo de la libertad, va por consecuencia de la mano con la reivindicación de la emancipación. Esta sería, de cierta forma, la hija de la negritud. Entonces, tenemos
que decir claramente que a pesar de estas dificultades, Césaire es un anticolonialista, claramente. Creo que podemos decir que es un heredero de esta conferencia que tuvo lugar en el 54 y que estableció el principio del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y que se tradujo en el hecho de que la mayor parte de los países que adhirieron a esta idea reivindicaron y a menudo lograron ser rápidamente países independientes. Repito, esto no es el propósito de Césaire. En los escritos de Césaire se encuentra raras veces la reivindicación de la independencia. Creo que hay dos textos de él en los que él habla de esto. Su inquietud principal, su preocupación mayor es llegar a la emancipación. Pero en un país que es cada vez más un país atípico. Dije que era atípico al principio por las condiciones mismas de su constitución, pero que es de cada vez más atípico. Es decir, que no puede estar clasificado en ninguna de las categorías conocidas. Desarrollado, país subdesarrollado. Tiene características de los dos, países desarrollados y subdesarrollados, pero no la apariencia del nombre del norte y la realidad del sur, sino por el contrario, norte y sur intricados. Una dificultad entonces para ver lo que es del norte de lo que es del sur. Es un país que podríamos caracterizar como una paradoja, la paradoja de la no producción y de la sobreconsumación. No producimos nada o casi nada, pero tenemos, por otra parte, una producción, una consumación de tipo europeo. Hay mucho de estos países que llamamos PECO, países de la Europa Central Europea, que en algunas de las regiones tienen niveles de vida inferiores al nuestro. Esto es hoy la contradicción mayor de nuestras sociedades. Y en este contexto es evidentemente difícil poder hablar de manera a ser oído, ni siquiera de independencia, sin autonomía o emancipación. Entonces ustedes me dirían, pero sin embargo, el año pasado, en febrero y marzo, en Martinica y en Guadalupe, hubo movimientos sociales muy importantes y todos se estuvieron de acuerdo con decir que estos movimientos no eran simplemente movimientos en cuanto a la carestía de la vida o buscando la aumentación de salarios, y que detrás de esto se escondía lo que los especialistas llamaron una crisis de sociedad. Algunos llegaron a decir que estábamos frente a una revolución. Otros, más prudentes quizás, hablaron de revolución silenciosa, es decir, tranquila. Todo esto me deja un poquito escéptico, pero eso no es lo importante. Lo importante es que esta crisis tuvo como consecuencia que el presidente de la República, el señor Nicolás Sarkozy, pensó que había que tomar una iniciativa. Y tomó la iniciativa en dos tiempos. Primero organizó lo que llamó los Estados Generales de ultramar, se desplazó a Martinica y en Guadalupe para establecer los estados generales. Algunos de nosotros, yo en particular, participé, y es cierto que en el debate se trataba de saber si los intelectuales partidarios de la ruptura, aunque fuera progresiva, podían participar. Escogí, contra la opinión de muchos de mis amigos, ser presidente de uno de estos talleres de los Estados Generales, y les digo claramente que por suerte lo hice.
Y estos estados generales produjeron un enorme debate, verdaderos intercambios. Se presentó la cuestión de saber cuál sería definitivamente el resultado normativo de estos intercambios. Pero en países en donde no tenemos la costumbre de debatir, de hablar, es un progreso incuestionable. Otra iniciativa tomada por el presidente de la República fue la organización en Martinica y en Guyana, no en Guadalupe, ya que Guadalupe no era favorable a este procedimiento. En Martinica y en Guyana se realizaron dos consultaciones populares, Yo voy a esquematizar. La primera consulta popular en enero de este año consistía a preguntar a los martiniqueños por una parte y a los guyaneses por otra si eran favorables a lo que Martinica y Guyana sean territorios autónomos. No se dijo así, pero esta era la idea. No sabemos precisamente cuál era el contenido de la autonomía, pero esto se presentó así. Y como el presidente de la República tiene buenos informadores, se pensó que tenía mucha suerte para que la respuesta a esta pregunta en cuanto a la autonomía fuera una respuesta negativa. Entonces, dijo que si no estábamos de acuerdo para esta fórmula, la de la autonomía, si estaríamos de acuerdo con otra solución, que sería que ustedes permanezcan como están en el estatus que tienen en el marco de la República Francesa y de la Unión Europea, ya que es cierto que Europa es para nosotros un asociado que no podemos dejar, pero que hagamos ajustes, arreglos del sistema y que terminemos con lo que aparece como un cierto tipo de insulto a la inteligencia, el hecho que en un territorio tan pequeño haya dos asambleas cuyas competencias a menudo se repiten. Preguntar entonces sobre este tema, que consiste en decir que hagamos por lo menos un paso para simplificar la organización administrativa de este país. A esta pregunta, los martiniqueños y los guyaneses respondieron en su mayoría sí. Y estamos hoy, entonces, en una situación un poquito particular, en donde tenemos unos avances, si entendemos el texto, que es muy modesto, ya que la gente dijeron que no le interesaba la autonomía, dijeron que querían una reorganización de las instituciones no más. Y lo que tenemos que decir es que en este momento Césaire ya no está en la escena política. Ya murió, ustedes saben, hace 2 años murió. Se conmemoró su muerte el 17 de abril de este año. Pero su sucesor, el que lo ayudó como alcalde de Fort-de-France y como presidente del Partido Progresista, su sucesor, que se llama Sergio Letchimy, presidente del Partido Progresista martiniqueño, se implicó en el debate sobre las dos consultas populares. Y en cuanto al primer debate sobre la autonomía, tomó la posición difícil a priori, difícil de comprender en principio, tratándose de un hijo espiritual de Césaire. El padre de la autonomía llamó a los martiniqueños a votar contra la autonomía, porque consideraba que la autonomía, como había sido presentado, no era una garantía y no permitía avanzar realmente hacia la emancipación, ya que Letchimy, como Césaire, era un partidario de la emancipación. Y él también, siguiendo la línea trazada por su maestro, va
a desviarse, va a practicar el desvío, ya que va a decir, yo les propongo otra vía, no la autonomía como nos la presentan, no el statu quo, la organización administrativa quizás, pero mejor aún, otra cosa, algo diferente, lo que él llamó la tercera vía, una vía progresiva de avance etapa por etapa. Y lo que tenemos que saber es que después de estas consultas populares hubo una renovación de la asamblea más importante que el Consejo Regional, y a partir de ese momento es Lechmy el presidente de esta asamblea. Entonces podemos pensar que aún sin leerlo, él va a tratar de ponerlo en marcha a partir de un proyecto de relanzamiento económico, a partir de un proyecto de sociedad en el horizonte, y va a tratar de ponerlo en marcha. Va a tratar de poner en marcha la idea de CESER a partir del desvío, de llegar a la emancipación, retomando para sí una fórmula que se encuentra en la tragedia la tragedia du roi Christophe, un paso, un otro paso, y mantener esos pasos. Y si eso llega, podríamos decir que colectivamente seremos la fuerza para mirar hacia el mañana. Gracias.